entre lo que es orar y clamar. Entonces, por eso le puse como título el clamor genuino, porque qué es lo genuino que realmente nosotros estamos dando delante de Dios? Hoy no vamos a hablar, ¿verdad?, de apariencias, de falsedades o de aquello que parece verdad y es disfrazado. No, hoy vamos a hablar del clamor genuino. Y mientras yo, ¿verdad?, despedazaba y le preguntaba al Señor, Señor, instrúyeme, porque cada día que uno se pone a estudiar la palabra, el Señor es el que se encarga de enseñarnos a nosotros a través del Espíritu Santo lo que está escrito ahí. Tenemos esa gran ayudador de parte nuestro. Nadie puede decir es que yo no le entiendo. Bueno, aprendamos a escuchar la voz del Espíritu Santo y va a ver cómo usted le va a entender a todo. Dice, ¿qué es el clamor genuino? Dice acá, es una súplica apasionada. Mire cómo vamos a ir nosotros pedaceando este término. Dice que es una súplica apasionada y urgente. O sea, que esto no tiene espera, es algo que es para allá. Y dice, ¿qué es la diferencia? Que esto es lo que yo quiero que miremos. ¿Por qué? Porque las semanas anteriores estuvimos estudiando unos hermosos temas, ¿verdad? Donde nos trajeron la oración y todo lo que tenía que ver con la oración. Pero ahora el Señor, ¿verdad? A través de su misma Espíritu Santo, me puso en mi corazón diferencia entre orar y clamar. Ya dijimos que el clamor entonces es una súplica apasionada y que es urgente, es como que una emergencia, pero a solucionar para allá. Entonces, dice que la oración te lleva a hablar con Dios. Punto número uno, la oración te lleva a hablar con Dios. Pero el clamor, dice, es pedir con desesperación, mire, en el corazón, tener una angustia, una aflicción por una petición de lo más profundo del corazón. Esto va más allá de una simple oración o una oración, una comunicación con Dios. Pero esto te lleva a qué? A que lleva al corazón. Esto va más internamente. Esta es la diferencia entre orar y clamar. Entonces nosotros vamos a ver varios textos bíblicos que el Señor me daba y hay mucho de donde sacar, pero yo seleccioné entre todo lo que leí específicamente estas dos historias porque la Biblia, hermanos, nos dejó mucho y nos entregó mucho el Señor a través de su palabra revelada para nosotros, sus hijos. Y nadie puede decir, bueno, Señor, lo que yo estoy viviendo no lo encuentro en la palabra. Le cuento, todo lo que usted está viviendo o todo lo que ustedes estén viviendo está escrito allá en la palabra. Y hubieron siervos de Dios que todos los procesos, todas las pruebas, todos los tiempos de angustia, y lo que dice aquí, aflicción, dice acá angustia, dice que, ¿verdad? Todo lo que podía ser desesperación en tu vida, hubieron unos que estaban atrás y que pudieron ver la mano de Dios glorificarse a través de un clamor genuino. Entonces vamos a entrar para ir profundizando dónde encontramos un clamor genuino y vamos a ir entrando. ¿Dónde lo encontramos? ¿Verdad? Que trajo, dijo, una respuesta, porque recuérdese que el clamor es una petición de emergencia, algo que dice auxilio, auxilio, que me ahogo, para que usted entienda, es para allá. Y si no pasa alguien en ese momento que te está ahogando en el río o en ese lago o en ese mar, no hay espera, no hay otra oportunidad. Entonces el clamor es algo para allá. Entonces dice Éxodo 2:23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Quiero que pongamos atención acá porque vamos a estudiar una historia que todos lo conocemos, pero quiero que lo tomemos y que lo hagamos nuestro, porque aquí tiene que ver mucho tu vida, la vida de los tuyos, tu fe, tu creencia, qué es lo que tú realmente estás esperando en Dios y para qué sos llamada en este tiempo. Entonces, dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, de los hijos de Israel. Dice acá, de Egipto, perdón. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, ¿verdad? Sabemos que estaban cautivos en aquel lugar y que aquel rey, ¿verdad? Que era pues el padre rey, tocó heredarle a un hijo rey, ¿verdad? Entonces vemos que este pueblo estaba siendo sometido a servidumbre. Y clamaron, aquí no dice lloraron, dice y clamaron. Búsquenlo en su Biblia y va a decir y clamaron. Y dice acá, y clamaron y subió a Dios, ¿qué dice?
el clamor de ellos con motivo de por motivos de su servidumbre. El 24, y oyó Dios el qué, el gemido. O sea, cuando hay un clamor, ya está el corazón. No solamente cuando tú oras, tú entras a un aposento y empiezas a hablar con Dios y empiezas a decirle, mira, Señor, yo estoy pasando esto, tengo esta situación, Señor, mira, yo necesito. Pero dice que cuando hay un clamor, ya es el corazón. En ese clamor, ya es tu corazón expresándole al Señor lo que tú estás pasando. O sea, el corazón empieza y dice que después del clamor, entonces entras a un tiempo de gemido. Ya no es en la carne, ahora es el espíritu en ti, conectándose con el espíritu del Padre. ¿Entendemos esto? Porque necesito que entendamos lo que estamos enseñando. Y dice acá, el 24, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Cuando yo estaba estudiando esto, le decía al Señor, uy, qué tremendo lo que se ve acá. Porque aparentemente este pueblo, ¿verdad? Aparentemente estaba todo bien. Y aparentemente Dios los escuchaba y Dios aquí, Dios allá. Pero fíjese que yo mientras meditaba en esta palabra me di cuenta que muchos de nosotros podemos decir, no, si yo cuando yo me inclino, el Señor me oye. Y yo cuando he pasado esto, el Señor ha estado allí. Pero ojo lo que la palabra nos enseña. Dice que me impresiona porque dice el 24, acá gente me impresiona lo que dice. Y oyó Dios el gemido de ellos. ¿Verdad? El gemido entonces dijimos que es el clamor, pero ya con el corazón, ¿verdad? Entonces ahí se vuelve un gemido en el espíritu. Y se acordó de su pacto con Abraham. Hasta ahí el Señor se acuerda de que había habido un pacto atrás de generaciones. Y lo vamos a leer más adelante para que usted vea lo que yo le estoy explicando. Y el 25 dice, y miró Dios a los hijos ¿verdad? De Israel y los conoció Dios. O sea, Dios no había conocido a este pueblo como hijo de él. Para que usted vea. ¿Y qué? Ay, y siervita, ¿y qué será lo que es conoció? Bueno, conoció es aceptarlos. Los hizo, dijo, espérate, sí, me estoy acordando que sobre ellos hay una promesa. El Señor mismo se dio cuenta a través de un clamor. Yo te digo a ti, ¿cuánto tú estás clamando con tu corazón sobre algo que Dios habló de tu casa, de los tuyos, de tu descendencia y de ti misma? Porque aquí el Señor me hace saber que hay promesas que se han hecho en tu vida, pero que a causa de que no ha habido un clamor genuino, la palabra no se ha ejecutado en tu vida ni en tu casa, porque no has puesto ese clamor genuino, ese corazón realmente delante de la presencia de Dios. Entonces dice que acá el Señor en el 25, y me impresiona, si este pueblo, ¿verdad? Eran los israelitas, se suponía entre comillas, que en ese momento era el pueblo amado de Dios, pero ¿cómo es posible que estaba este acontecimiento que hasta que ellos gimen, el Señor se acuerda que hay un pacto sobre ellos? ¿Qué cosa? Y yo te pregunto a ti, ¿has alcanzado todos los pactos o todas las promesas que sabemos que hay en la palabra para ti? ¿Por qué? Porque necesitamos entrar en el clamor. Necesitamos poner ese corazón genuino, un corazón que pueda ir y hablar con el Dios de tu alma. Ese Dios que te compró a un precio poderoso en la cruz del Calvario. Nadie más se va a ir a una cruz, hermano, por amor a ti. No, siempre hay alguien, ¿verdad? Que está ahí y puede decirte, yo te amo, tú eres mi mejor amiga, pero siempre hay algo. Y Jesús nunca esperó nada a cambio de nada. Dios no esperó. Jesús se colgó en esa cruz y fue voluntariamente. Y él no dijo, bueno, voy a hacerlo por si me aman. No, el Señor dijo, lo voy a hacer porque yo los amo. Y esa es la diferencia del amor de Dios. Esa es la diferencia de Jesús ejecutando el amor más maravilloso en la tierra. Entonces nosotros vemos ahí que hasta ahí cuando el Señor dice, ¿verdad? En su palabra misma, el 25, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. O sea, reconoció. Es como un padre. Yo le decía al Señor, este es como un padre, ¿verdad? Que viene, ¿verdad? En el mundo natural, porque vamos a hacer en el mundo natural. Un padre viene, tuvo una novia en su adolescencia o algo así, digamos,
Y este padre, ¿verdad? Se dejó de ver con la novia no le cuenta el secreto de que quedó embarazada. Pongamos un ejemplo así. Y viene la novia, ¿verdad? Y a los 25 de años se dejan ver. Y ella le cuenta, mira, ¿te acuerdas? Fíjate que yo tuve un hijo tuyo. ¿Y qué hace ese padre? Dice, bueno, posiblemente le dice, preséntamelo. Y cuando le ve el rostro, dice, pero si es igualito a mí. Y entonces, ¿qué pasa? Dice, no, no cabe duda, es mío, es mi hijo. Entonces, ¿por qué le hago esta comparación? Yo sé que es un poco, pero es para que usted me entienda. Dice que entonces ahí Dios los reconoció. ¿Por qué? Porque el corazón estaba clamando al Dios vivo. Estaban diciéndole, Señor, tú eres nuestra única respuesta. Tú eres el único que puede sacarnos de esta servidumbre. Estamos esclavos. Estamos en una tierra ajena. Estamos sin las promesas que tú hablaste de nosotros. Queremos ser libres. Queremos ir a la tierra prometida. Señor, ¿dónde está esa tierra prometida? Y ellos empezaban a hablar de esa manera. Entonces yo veo todo este escenario y me apasiono. Me apasiono por esta palabra, porque yo les decía al Señor, quiero que esta palabra que se va a dar hoy sea una palabra que quede en el corazón y que sepamos que para este año que nosotros venimos en verdad en enero, vengamos con todo, hermano, pero con toda la fuerza, no a orar solo palabrería o solo hablar palabras, no, también nuestro corazón delante del Señor. Es necesario muchas veces llorar en la presencia del Señor, ser genuinas, no ponernos como que fuéramos mujeres empoderadas con espada y tirando. No, 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 no. Ya Dios no quiere show, Dios no quiere espectáculo, eso es para el mundo. Dios quiere un corazón doblegado, honestamente sencillo de corazón. Dios está aburrido de ver apariencias, de ver mentiras y de ver cosas que muchas veces aún el pueblo de Dios muestra. ¿Ok? Siervita anda como acelerada, así que me metieron gasolina estos días, en el nombre de Jesús, ¿ok? Así que vamos con Levítico 26:42. Vamos a estudiar lo que la palabra habla y dice, para las que anotan, yo sé que hay muchas que anotan en el nombre de Jesús. Entonces, yo me acordé, miren, el Levítico 26:42, vamos a remarcar algo que la palabra habla. Y dice, y entonces yo me acordé de mi pacto, dice el Señor, con Jacob, y asimismo mi pacto con Israel, mire qué lindo, y también mi pacto con Abraham, y me acordé y haré memoria de la tierra. ¿Por qué habla así el Señor? Porque está remarcando un evento acá en el Levítico 26:42. ¿Y qué vemos acá? Vemos la fidelidad y la condición de Dios de siempre estar con aquel pueblo que le clame genuinamente, aunque pase lo que tenga que pasar. Luego dice acá, ¿dónde fue que se dio este pacto por primera? ¿Dónde fue, siervita? ¿Dónde fue? Vámonos al libro de Génesis. Génesis 17 del 4 al 7, en el nombre de Jesús. He aquí mi pacto. Dice acá, 17 del 4 al 7. He aquí mi pacto. Este es mi pacto que establezco con quién. Conmigo nada más, no, contigo dice. Dice contigo. Aquí no dice con Juanita, Panchita, Franquecita. No, aquí no dice nada de eso. Dice acá contigo. Así de sencillo. Lo cerró el Señor, dijo, contigo es la cosa. Ponme atención, contigo, dice. Y dice acá, tú serás padre de una multitud de naciones. Aquí le está dando el Señor la tierra y la heredad a las naciones a Abraham. Ya no te llamarás Abraham, le dicen, sino que ahora en adelante tu nombre será Abraham. Yo no sé a usted cuántos de ustedes han sentido que el nombre suyo fue cambiado en el espíritu. Ahora usted era en el mundo espiritual la peleonera, ahora es la que saca el machete para desenvainarlo por su familia. O sea, su nombre ha sido transformado, cambiado. Su personalidad fue de un momento trastocado para cosas buenas. Y dice acá, porque te he confirmado como padre de muchas naciones, le dice Abraham, el 6, te haré fecundo a ti. Oiga bien, aquí le está diciendo, te voy a multiplicar, vas a ser fructífero. Y le dice, te haré fecundo a ti, de ti saldrán reyes oiga bien, reyes. Hermoso, porque decía reyes y naciones, dice. El 7, estableceré mi pacto contigo
con tu descendencia, y dice como pacto eterno. Esto nunca se iba a quebrantar, nunca. ¿Y qué más dice acá? Por todas las generaciones yo seré tu Dios y el Dios de tu descendencia. ¿Y cuántos de nosotros, a través de la verdad, de la fe que tuvo Abraham, vinimos a ser nosotros también parte de esa promesa? Por eso usted no siga viendo, ¿verdad? Esas cosas que usted ve y dice, solo Julana. Yo miro que solo a Julana le va bien y yo nada. No, diga usted, yo tengo promesas. El problema es que yo no he tenido un clamor genuino, diga. Eso es todo lo que tiene que decir. El problema soy yo, me llamo yo. Porque dice acá, y dice acá, ¿verdad? Que dice que lo establezco con Juanita, ¿no? Aquí dice, lo establezco contigo. Así lo dice el Señor. Este mensaje es para ti. Es contigo el asunto, ¿ok? Así que todas las que estamos acá estamos viendo que esta enseñanza Dios nos está hablando. ¿Y por qué traigo esta enseñanza? Porque el Espíritu Santo me dirigió así. Yo le dije al Señor, bueno, yo quería hablar otras cosas, pero como Dios es el que manda, uno solo se somete a lo que Dios dice. Entonces vamos a hablar la palabra sobre una generación que a mí me impacta, y es verdad, sobre Moisés, sobre Jocabed y sobre la estrategia de Jocabed en tiempos difíciles. No me pregunte, Serviti, ¿por qué trae esta enseñanza? Porque hoy Dios le va a hablar a las madres, ¿ok? Hoy Dios le va a hablar a las madres que han estado gimiendo por sus hijos y que tal vez no han visto la promesa de Dios cumplida todavía. Pero quiero decirte que si Dios ya habló en la palabra y esto se hizo y se ejecutó una palabra poderosa en los tiempos de antes, no puede no decir que la palabra no sigue viva, porque la palabra es vida y sigue viva y sigue cumpliéndose los propósitos de Él en nuestra vida y en la casa nuestra. ¿Ok? Así que vamos a ir a Éxodo 2. Vamos a estudiar la palabra y vamos a ir meditando lo que el Señor me ha dado. Y vamos a estudiar algo que a mí me llamó la atención. Dice, tenemos como título Nacimiento de Moisés. Y dice aquí, un varón de la familia de Leví. Quiero que pongamos atención a todos estos pedacitos, ¿verdad? Que se ven aquí. De Leví. Vamos a ir viendo qué es esto. Dice, fue y tomó por mujer, a una hija de Leví. Seguimos. La que concebió y dio a luz un hijo. Viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Ok, aquí hay una gran historia que yo me quedé un poco así como que, uy, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Vamos a relatar un poco la historia. En el 1 relata la historia donde había una multiplicación, hermanos, de esta descendencia israelita. Y dice que las mujeres eran robustas y que eran fuertes para dar a luz. Y dice que dice la palabra misma, que entonces había un decreto en el 1:15, si no me equivoco, dice la palabra misma, voy a leerlo. Y habló el rey de Egipto a las parteras dice, a las parteras de las egipcias, no, dice acá, a las parteras de las hebreas. Ojo, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, ¿cómo les dijo? Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron ¿a quién? Al faraón. No. Temieron a Dios. ¿Y qué pasó acá cuando ellas temieron a Dios? Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que perseveraron en la vida de los niños. Qué lindo, qué lindo. ¿Por qué? Porque aquí hay algo tan hermoso, que mientras estas personas estaban ejecutando, ¿verdad? Porque sabemos que no cualquiera tenía, podríamos decir, ese talento, ¿verdad? De atender a una persona en ese momento del alumbramiento. Pero ¿qué pasó? Dice en el 1:15, antes de entrar al 2:1, ¿verdad? Vemos que estas parteras tenían el temor de Dios. Y era necesario que esas parteras tuvieran el temor de Dios para que cuando Moisés, ¿verdad?, naciese,
¿Y cuál era lo que, según lo que estudié, qué es lo que este hombre pedía? Pedía que lo fueran a echar al río, fíjense, que los ahogaran en el río. Esa era la manera de matar los niños. Que viniera es niño, ok, échenlo al río, allá, allá. Y me sorprende, porque si nosotros vemos la historia, su madre hizo algo poderoso y lo puso en el río, siervita. Sí, y ya vamos a estudiar cómo fue la manera de protección muy linda que el Señor me hablaba a través de la palabra. Entonces nosotros vemos que Dios, aunque no estaba siendo glorificado, aunque no estaba siendo alabado ahí como era debido, vemos que había un temor en el corazón de las parteras, porque sabían que no podían atentar contra esos niños, porque los niños tenían culpa de lo que el rey estaba queriendo hacer, matar todos los varones. ¿Por qué era esa matanza? Esa matanza era porque ya había llegado a oídos del rey, ¿verdad? Del Egipto, que iba a venir un libertador. Porque así como nosotros, ¿verdad? Oímos, viene un Mesías y la gente cree que es una broma, que es una leyenda, que es una historia, una fábula. Esto, y nos quedan viendo ahí como quien dice, ahorita la hermanita como sueña despierta, pero les cuento que eso va a ser real y eso es verdadero, porque entonces no hubiera ese gozo que nosotros caminamos en nuestro corazón todos los días. ¿Me entiendes? Eso nos llena a nosotros de fe y de esperanza. Sabemos que un día estaremos con el amado. Entonces, vemos que había una historia que el rey de Egipto ya lo sabía. Y entonces él quería que esos varones fueran ejecutados, fueran, ¿verdad? Solo dejar las mujeres, porque las mujeres las ocupaban para usted hacer servidumbre, para muchas cosas que no puedo hablar acá, y las ocupaban. Pero los varones no querían esos varones. Y entonces vemos, ¿verdad? Que mientras el 1 al episodio, del 2 al 1 al episodio 3, acontecen unas cosas tan tremendas que yo me ponía a pensar. Dice, primer punto, que esta familia era leví. Usted sabe que los levitas o los leví son sacerdotes, son personas entre las tribus de Leví. Y de acá, por eso nosotros vemos en la historia más adelante a Aarón siendo el sacerdote convocado en aquel tiempo. Si usted ve, allí va la descendencia. ¿Y qué pasa aquí? Dice que este hombre Leví, ¿verdad? También dice que tomó una esposa de la misma tribu. ¿Y traen a quién? A Moisés. Pero dice que viendo lo que era hermoso, lo tuvo escondido por 3 meses. Ok, yo preguntaba aquí, mientras este bebé estaba siendo escondido, estaba pasando algo afuera, había un decreto de muerte, en el cual ese decreto de muerte estaba sobre ese hijo. Yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿qué decreto hay sobre tu casa que el diablo quiere tomar lo que es tuyo? ¿Qué decreto? Yo quiero que esta mañana nosotros pesemos. ¿Qué es lo que el diablo ha querido hacer con tu casa, con los tuyos? ¿Qué es lo que el diablo ha querido venirte a amedrentar o a traer aflicción o a traer temor o a ponerte congoja? Porque esto es lo que yo veo, un escenario fuerte. Pero dice que esta mujer lo tuvo escondido 3 meses. Y yo le pregunto a usted, y mientras este niño estaba siendo escondido, esta mujer posiblemente estaba distraída, estaba yendo de las vecinas a ver qué pasaba en la cuadra, para que usted me entienda. ¿O usted cree que esta mujer estaba genuinamente con un corazón quebrantado delante del Señor, diciéndole, Señor, yo amo a mi hijo, lo cargué 9 meses, líbralo de ese decreto del faraón, guárdale la vida, Señor, ten misericordia de él? ¿Qué posiblemente aconteció en estos 3 meses? Quiero que usted piense, que usted analice, que usted pese esta palabra. ¿Por qué? Porque esta palabra, hermano, tiene que quedar hoy sembrada en el corazón suyo, sembrada y metida en lo más profundo de su corazón, y que nunca se le olvide lo que hoy vamos a estudiar, porque para eso estamos acá reunidas. Entonces dice el 3, y no pudiéndolo ocultar más tiempo, tomó. ¿Y cómo yo pregunto esto? ¿Y cómo tuvo esta mujer esta revelación? Tomó una arcilla de juncos y la calafateó, dice acá, con
asfalto y brea. Y colocó en ella el niño y lo puso en un carrizal a la orilla de ¿qué? Del río. Mire, un escenario de protección, un escenario donde aparentemente era el lugar donde todos aquellos niños, ¿verdad? Perecieron. Pero dice la palabra del Señor. Por eso yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces usted ha escuchado que cuando un niño iba a nacer, ¿verdad? Iba a dar a luz la madre, pues el niño murió en ese momento. No tuvo fuerza su pulmoncito, no se formó bien. O cuántos niños, hermana, por temor, muchas veces las mujeres, ¿verdad? Ha habido un aborto y esos niños quedaron allí su historia, en la iniciación de algo que iba a ser iniciado, pero Moisés lo puso en el mismo escenario su madre a través de alguna revelación que tuvo ella, porque esto no se lo reveló carne ni sangre, esto se lo tuvo que haber revelado el divino del cielo, el poderoso. Y ella dijo, lo voy a colocar en el mismo lugar, pero ahora ya no lo voy a colocar como las demás, no, lo voy a colocar en esta protección y que sea Dios quien lo dirija. Y así fue cuando nosotros aprendemos a depender de Dios y a poner aquel asunto en el lugar correcto. Y Dios se encarga de llevar a través de las aguas, de la palabra, a través de su presencia, el cumplimiento de aquello se ejecuta. ¿Y qué pasó? Dice la palabra del Señor. Y una hermana suya, dice, se puso de lejos, usted sabe que es, ¿verdad? María, Miriam, como usted quiera saber, para ver lo que acontecería. Y la hija, oiga bien, la madre estaba allí, dejó ir el niño y su hermana quedó como espía viendo hacia dónde el niño iba. Mire qué poderoso, hermano. Y la hija del faraón, dice, descendió a lavarse al río y paseándose con sus doncellas por la ribera del río, vio ella. ¿Quién vio esto? La criada, no, dice que lo vio directamente la princesa, para que usted sepa. Y dice que lo vio. Y dice acá, vio ella la arcilla en el carrizal y envió una criada suya a que lo tomase. Y cuando la abrió, vio a quién? Al niño. Y he aquí que el niño lloraba y teniendo compasión de él. Qué lindo, hermano. Yo le decía al Señor, y que tú eres poderoso. Imagínese Dios, hermano. Por eso le decía a alguien acá, alguien que estaba acá, es que Dios usa a aquellos para bendecirte a ti, le decía yo. Así que voy a tomar, le decía yo a esta persona, yo creo que se rió de mí, pero no importa que sea que reído. ¿Por qué? Porque es que Dios va a usar hasta tus enemigos para bendecirte, porque así dice la palabra. Porque yo veo que Moisés es salvado por la hija del faraón, con un propósito, ¿para qué? Para luego ir a hacer la voluntad sobre esa nación. Porque es que Dios así es. Y veo yo, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños, dice de los hebreos, es ella sabía inmediatamente, ella supo que era un hijo de los hijos de hebreos, ella no desconoció esa información. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que críe este niño. Y la hija del faraón, dice, respondió, ve entonces, y fue la doncella y la llamó a su madre, dice, a la madre del niño. Mire que es que yo digo, wow, esta mujer en un tiempo de angustia viene, hay a alguien que le dice, ¿sabes qué? Pero mire qué lindo, sigue y dice contando la historia, algo más lindo, a mí me da risa porque le digo, Señor, ella cuando tú quieres usar, tú usas a quien quieres, yo lo tengo claro. Y mira lo que dice acá, el 9, ok, le dice el 9, la cual le dijo la hija del faraón, ¿a quién le dijo esto? Llévate a este niño, críamelo, ¿a quién se lo dice? A la mamá, ya habla con ella. ¿Sabes qué? Llévate a este niño. ¿Sabes qué? Críamelo. Pero mira qué más le dice. Yo me gozaba con esta palabra. Críamelo. Que yo te qué, que yo te voy a pagar, le dice. Todavía le lleva al Señor la provisión para la casa para que no sufran. Y yo me gozaba que le va al Señor. Ah, qué poderoso eres tú, Señor. O sea que en un momento de angustia, en un momento de preocupación, en un momento de quebranto en tu vida,
Si tú clamas genuinamente un clamor de una, yo siempre he dicho, una oración de una madre, amadita, uy, cuando lo hace de corazón por un hijo, ay, qué poderoso. Qué poderoso cuando alguien le dice, Señor, bendice a mi hijo. Uy, amadito, usted está poniendo una bendición tremendísima alrededor de esa vida, porque ellos son, ¿verdad? A través de usted, ese clamor de esas lágrimas que usted ha llorado y le ha dicho al Señor, yo no quiero que ellos se pierdan, yo no quiero que estén en ese vicio, yo no quiero que estén en fornicación, yo no quiero que estén involucrados en cosas que no tienen que ver contigo. Señor, mis hijos no pertenecen. Y usted empieza a derramarse, hermana, con gemidos en el espíritu por causa de su hijo. Créame que eso es hermoso. Y me encanta ver acá como la hija del faraón, Dios la usa no solamente para proteger el hijo de Jocabed, sino también para darle dinero a esa casa. Mire, yo me gozaba. ¿Y usted cree que le pagaba tal vez? No, le daba $1 por día, siervita. Bueno, no sé cuánto le daba, pero yo creo que no le pagaría $1 por un día por cuidarle a alguien que ella amó desde que lo vio. ¿Me entiende? Entonces, dice aquí, ¿verdad? Y cuando creció el niño, ella lo trajo, dice, a la hija del faraón, la cual lo prohijó, dice, y le puso por nombre. ¿Cómo le puso por nombre? Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Esto significa, porque de las aguas lo saqué. Algo también que me llamó la atención acá es que el Señor permite que el nombre se lo coloque la hija del faraón a este personaje. Me llamó tanto la atención cómo Dios, hermana, permitió, fíjense, porque no fue Dios que le puso el nombre a él, fue la hija del faraón. Entonces, nosotros vemos, hermana, ¿qué conclusiones quiero sacar con esto yo? Muchas veces nosotros vemos que en las generaciones hay diferentes personas con diferentes corazones. Hay gente que es bien noble. ¿Usted ha visto este tipo de personas? Gente que son bien dadidosas, gente que se duele. Hay otros que son bien duros, que pueden tener la tortilla ahí, no la comparten con nadie, que a tortilla no la ocupan, pero ellos no la dan. ¿Y por qué se la voy a dar? Y empiezan ellos mismos, ¿verdad? Entonces, y hay otras personas que se duelen por el prójimo, que tienen ese corazón sensible, que se dejan usar, pues. Y entonces yo veo a esta persona, esta hija del faraón, siendo esa persona noble. Veo a esa mujer viendo a ese niño y diciendo, pero yo por qué lo voy a matar si yo, no sé, el niño me cae bien, yo no siento matarlo. Sintió, dice, compasión. ¿Por qué compasión? Porque Jesús también tuvo compasión de nosotros. ¿Cuántos de nosotros estamos, hermanos, decretados para el infierno? Y dice que tuvo compasión de nuestras almas. Porque nosotros, si Jesús no hubiese tenido compasión, algunos de nosotros hasta el día de hoy ya estuviésemos muertos. Y en delitos y en pecados, dice la palabra, esa es la muerte primera en la carne y luego en el espíritu, una vida eterna sin el Señor, ausencia de amor del Padre. ¿Ok? Así que yo esto quería compartirles a ustedes porque es necesario. Es necesario que nosotros conozcamos la palabra del Señor y que sepamos que esta madre, así como Jocabed estuvo orando mientras estaba un decreto donde habían matado, ¿verdad?, niños, porque sí mataron niños, había matanza de niños, pero dice que las parteras aún escondían a la autoridad de ahí. Y dice que uno de los que, ¿verdad?, pudo sobrevivir al final, porque había un propósito, fue Moisés. Entonces, por eso nosotros miramos la palabra aquí mismo en el Éxodo 2:23, más abajo de la historia que estamos estudiando, que dice que entonces este pueblo aconteció que después de muchos días murió el rey, que lo voy a volver a leer, de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Jacob, y usted ya sabe con quién más. Entonces dice acá que el 25 es el que más me sorprende. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. O sea que antes los había visto, pero no sabía que eran hijos. Porque muchas veces cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, aunque usted sea hijo en ese momento, usted no es hijo, hermano, porque está dando mal testimonio. Así de sencillo. Entonces vamos a irnos a la palabra más adelante
Y vamos a ver una historia que me sigue impresionando. Y ahora vemos a un hijo gimiendo, vemos a un hijo pasando un proceso. Entonces yo quiero que esas madres que en algún momento han estado clamando por sus hijos, quiero que usted hoy se ponga como esa hija que clama por su madre o su padre, porque algunos de nosotros tenemos padres y madres que no se han convertido al Señor, pero nosotros podemos provocar que el ángel de Jehová baje y traiga una respuesta favorable para nosotros mismos y también para tu madre, para que haya una esperanza de vida para esa madre. Porque muchas veces nosotros, el estar clamando por nuestros padres y por nuestra madre, a veces sentimos que ya nos estamos muriendo, porque no miramos solución, porque no miramos respuesta, porque cada vez que los miramos más enredados y más incrédulos y más parecidos a los mundanos y dicen, no, pero ¿qué está pasando aquí? Yo estoy orando y no veo nada. Y me impresionó cómo el Señor me daba esta palabra, porque le digo al Señor, qué lindo eres tú, porque Él es el que habla y Él es el que quiere hablar a nosotros. Dice la palabra del Señor. Ok, pero en nuestro llamado somos, dice, nosotros los que nos toca clamar o gemir. Ahora nosotros vemos un escenario. Primero vimos el escenario de una madre clamando y gimiendo por un hijo. Y cómo ese clamor y ese gemir, Dios lo escuchó y usa ese instrumento para salvar a Egipto de la esclavitud. Moisés, ese niño que nació bajo un decreto de muerte, pero Dios lo salvó. Entonces no es lo que diga el diablo, es lo que Dios diga a causa de un clamor genuino de una madre que se postra y clama por ese hijo que tiene vicio, por ese hijo que anda en drogadicción, por ese hijo que está en borrachera, por ese hijo que está en adulterio, por ese hijo que está en rebelión, por ese hijo que no te cree la palabra cuando le dice que Jesús murió en la cruz. ¿Cómo es posible eso? Que Dios lo ama. Tampoco creo eso, porque hay espíritu de rebelión en ellos, espíritu que pelea para que no oiga la palabra de verdad y para que hagan guerra al llamamiento. Entonces dice la palabra del Señor, vamos a irnos a Génesis 21 y vamos a hablar en el 14. Génesis 21, 14. Y vamos a estudiar acá una historia que toditos lo conocemos, ¿verdad? Y es Agar e Ismael. Eso es todo lo que vamos a estudiar. Y usted, qué poderoso, yo me la sé, siervita. Está bien, muy bien, le voy a decir yo. ¿Ok? Entonces dice Génesis 21, 14. Vamos a entrar. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua. Dos elementos, pan y un odre de agua. Y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó ¿a quién? Al muchacho. Yo le decía al Señor, wow, me iba a un episodio tan fuerte como cuando una madre queda luchando a solas con un hijo. Qué responsabilidad la que tuvo Agar en ese momento. Yo le decía al Señor, wow, qué fuerte para Agar. Porque aquí había habido un conflicto, ustedes saben. No, en versículos atrasitos de este 13 habla que el muchacho se burló de Isaac y pues a Sara no le agradó nada. Y habló con su esposo para que este varón, Ismael, saliese de casa y que pudiese hacer su vida con su madre aparte para poder evitar conflictos entre casas, porque la heredad estaba sobre Isaac y no sobre Ismael, ¿verdad? Entonces dice, y la muchacha, al muchacho, y la despidió y ella salió y anduvo ¿dónde? Anduvo errante. ¿Sabe usted qué significa errante? En ningún lugar hallaba paz ella, hermana. Andaba de camino en camino. ¿Y dónde era el lugar donde ella estaba errante? En el desierto. Y aquí lo dice, de Berseba. Cuando yo leo esto, yo imaginaba a esta mujer, hermano, caminando ese desierto. Y yo le pregunto a usted, ¿cuántos desiertos usted ha sentido que la quema, que ya no hay solución? Pero me impresiona algo que sucede en el corazón de este muchacho mientras pasaron ese desierto, porque aquí está hablando de su madre. Y posiblemente esta madre, hermana, no tuvo culpa de ser madre, ni de tener el hijo de este hombre.
pero le tocó una responsabilidad a solas. Y la responsabilidad era que se le había entregado a su hijo y le dijo, puedes seguir tu camino, tienes que seguirlo. Y le tocó a sola enfrentar. Yo no sé usted cuántos hijos usted ha criado solo, ¿no? Yo no lo sé, porque tal vez usted tiene, algunas tienen su esposo, o te les ha tocado duro, pero es duro criar un hijo sin el padre a la par. Entonces, y la despidió, dice, y ella salió y anduvo errante, sin descanso, mire, errante, no tenía lugar a donde descansar por el desierto de Berseba, el 15. Y le faltó, ¿qué dice acá? El agua del odre. Se terminó el agua. En algún momento, lo que ella había recibido de parte de Abraham, las palabras, las promesas, óigame, lo que había recibido se terminó en ese desierto. Y yo, ¿por qué te traslado esto? Porque yo quiero que hoy nosotros, a terminar esta enseñanza, nosotros oremos a Dios vivo con corazón genuino. Porque es necesario decirle, Señor, sabes que este desierto siento que no lo paso, se me ha terminado el agua, no siento la palabra cumplirse en mi vida, el pan no me está sustentando, Señor, quiero algo más. Entonces dice acá, ok, el 16, no, perdón, en el 15 me quedé, y dice, y le faltó el agua del odre, y echó, y dice, ¿qué dice acá? Y echó el muchacho debajo de un arbusto. Yo digo, este muchacho sí que, verdad, por todos lados lo andaban, sápele, quítese de aquí, váyase para allá. Qué feo, ¿va? Como rechazado. Yo no sé usted, Mara, si usted se ha sentido así desde que usted nació. Yo siento que mi papá me rechazó. Yo siento que mi familia nunca me apoyó. Yo siento esto, yo por todos lados me miro que no ensamblo. Y está ese espíritu ahí molestando, ¿verdad? Y mire qué pasó con este tipo de personaje, ¿verdad? En el cual él estaba pasando esos episodios tremendos. Dice el 16. Y se fue y se sentó enfrente a una distancia. Aquí habla de Agar, lógicamente, de un tiro de arco, porque decía, oiga bien lo que decía Agar en su corazón y en su mente, porque esto estaba arraigado ya en su mente. Ella estaba esperando, ¿qué estaba esperando ella? Que el muchacho muriera. Acá lo dice. No veré cuando el muchacho muera. Otro decreto de muerte. Si usted ve acá, Moisés bajo una influencia de muerte. Agar también pensó que el hijo de ella no iba a sobrevivir y que posiblemente después de que el muchacho muriese, posiblemente ella muriera. Pero pasa algo aquí, por eso yo digo, Dios mío, qué lindo es tu presencia y qué lindo es conocerte, cómo tú te mueves. ¿Y sabe qué dice acá? Y cuando ella se sentó enfrente del muchacho, alzó, ¿quién alzó la voz? Fue el muchacho, acá dice, mire, y cuando ella se sentó enfrente del muchacho, dice, el muchacho alzó su voz y lloró. No dice acá, alzó su voz y lloró. Dice, alzó su voz y lloró. ¿Qué quiere decir esto? Hubo un clamor en su angustia, en su aflicción. Y el corazón de él le produjo que sus lágrimas no se pudieran detener porque posiblemente él estaba ya totalmente, hermano, como usted y yo, cuando muchas veces sentimos que hay algo que nos hace tanta guerra y que nos han dejado, tal vez usted dice, me siento sola, me siento que nadie está conmigo en este momento, me siento abandonada, siento que nada sale bien conmigo, con mi vida. Y esto te habla a ti también. Esto te habla a ti. ¿Por qué? Porque el niño fue dejado allá a solas. Y la madre lo miraba esperando que el niño agonizara. Dice, eso era lo único que la madre esperaba. No hubo de ella, de parte de ella, un clamor por ese hijo en ese momento. Porque ella ya había perdido, la hermana ya había terminado, había visto lo natural, el agua se había terminado en ese lugar. Y ella dijo, bueno, sin agua nosotros no vamos a vivir. Y vemos acá algo más que dice, y oyó, ¿verdad, Dios, la voz del muchacho? Dice, y el ángel 17, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar. ¿A quién? A Agar. Desde el cielo. Y le dijo, ¿qué tienes, Agar? Yo imagino, ¿por qué le pregunta a Agar eso y no le pregunta al muchacho? Yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque aquí el Señor nos muestra la autoridad siempre, hermana, el poder de la autoridad de una madre, de un padre. Se lo digo.
Cuando usted le diga a un hijo, te bendigo, no lo dude, hermana. La palabra se está abriendo de bendición para ellos. Y entonces Dios, ¿por qué no se va el muchacho y le dice, ¿verdad? ¿Por qué no le dice, Ismael, ¿qué tenés? No, le pregunta a quién, a la responsable, a su madre. Le dice allí, ¿verdad? Si nos quedamos en el, ok, creo que acá. Y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas. Había un espíritu de temor en ella porque ella pensó que ella no iba a poder, que debido, ¿verdad?, a que le habían dado pan y estaba en ese desierto, posiblemente ella iba a perecer y que ella no iba a ser una buena madre. No iba a llevar, ¿verdad?, la función de poder crecer ese niño como ella pensó o ser un hombre de bien porque ella se miró de bastecida, no tenía la provisión. ¿Y qué dice acá? Más abajo. Porque Dios oyó la voz de Agar, no, la voz del muchacho. Y dice, sosténlo con tu mano. Y le dice el Señor, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Aquí le da la promesa. El 19. Entonces Dios, ¿qué dice acá? Dice, entonces Dios dice, vino y fue a hacer un lago enfrente de Agar para que lo mirara. No, 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 no. Aquí dice, y entonces Dios abrió los ojos, abrió los ojos de quién? De Agar. ¿Y qué fue lo que vio Agar? Dice que vio una fuente de agua. O sea, ahí estaba la provisión, pero los ojos de ella no miraban la provisión en ese desierto por causa de lo que tenía el temor. Entonces yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que tú te está deteniendo la bendición de ver en ese desierto que estás pasando? Que ahí está la provisión, pero no la ves porque hay temor, porque hay miedo, porque hay tristeza, porque hay depresión, porque hay angustia, porque hay preocupación. ¿Qué es lo que no te ha dejado ver la promesa de la fuente de agua que está en ese lugar? Porque la palabra me dice a mí que tuvo el que el Señor abrir los ojos de Agar para que pudiera ver que ahí estaba una fuente de agua. O sea que antes ella no podía ver que estaba esa fuente, pero esa agua estaba ahí. ¿Cómo ve usted ese escenario? ¿Lee usted igual a mí o yo será que la Biblia mía está al revés? Pregunto, no sé, ¿verdad? Tal vez me la dieron a mí de otra traducción, no sé, diferente, pero la mía dice igual que la suya, ¿sí o no? Para que estamos leyendo, sé que Karinita está leyendo porque le estoy leyendo más o menos los ojitos, sé que está leyendo ahí. Entonces, dice, y fue lleno, ¿qué dice acá? Y fue lleno el odre de agua. Qué hermoso. Y dio a beber ¿a quién? Al muchacho. ¿Por qué? Porque primero sustentó el agua el Padre natural, pero luego vino y sustentó el agua el Padre espiritual. Yo te pregunto a ti, sé que tienes cadencia de amor por tus padres y por tu madre en algún momento, yo lo sé, porque en algún momento nuestros padres y nuestras madres no supieron darnos amor. Pero yo te digo a ti, deja que en este desierto que tú estés pasando, el Señor abra tus ojos y puedas tener esa agua sustancial, la que provee el Señor, porque primero proveyó el agua, ¿verdad? Abraham, pero acá veo a Dios proveyéndole esa agua. ¿A quién? A Agar para darle de tomar al hijo de Abraham. Yo le decía al Señor, qué hermoso, porque esa agua todavía sigue ahí, hermana, y es Jesucristo, es su palabra, su promesa. Pero muchas veces nosotros estamos cegados por el desierto y estamos cegados por las preocupaciones que nosotros sentimos en el desierto y por eso podemos ver la promesa ahí, la provisión ahí, la bendición ahí. Pero ¿qué pasa? A causa de lo que nosotros estamos viviendo no nos deja ver con claridad que ahí está como dicen, está la provisión. ¿Y qué dice? Que Agar entonces al ver, porque Agar vio la fuente de agua y dice que fue a llenar su odre y le dio tomar ¿a quién? Al muchacho. El 20. Y Dios estaba con quién? Con el muchacho y creció y habitó en el desierto. ¿A dónde habitó? En el desierto. Y fue, dicen, tirador de arco. 21. Y habitó en el desierto de Parán. Y su madre, dice, le tomó mujer de la tierra de Egipto. Me impresiona porque hay un versículo que yo estudié
eh, también del Antiguo Testamento, donde habla que, si usted sabe, José tomó esposa en Egipto. También encontramos acá al hijo de Abraham tomando esposa en Egipto. Así que Egipto, ¿verdad? Hay descendientes ahí de las tribus en esos lugares. Aunque usted diga, no, pero ¿cómo así? Se lo cuento que así es, porque así está la cosa. Yo no le estoy mintiendo. Ahí hay gente que Dios la va a levantar y la va a recoger porque es de las tribus que se van a recoger, ¿verdad? Para la última cosechota que el Señor va a hacer. Entonces, vemos aquí, si usted estudia y profundizamos la palabra, estas son unas hermosas historias que el Señor nos ha dejado para nosotros saber que Dios oye un clamor. Y ese es el mensaje que yo quiero dejarle a su corazón, que no es lo mismo orar a clamar, porque el clamor es algo más allá, ya es tu corazón, ya es tu corazón quebrantado, tu corazón necesitado, tu corazón abatido, preocupado, angustiado, ya es tu corazón sin nada que esconder, porque ese muchacho dice que clamó y qué más, y dice, bueno, gimió, dice que es clamar también, y dice que lloró, lloró, y entonces él no lloró por todo, él lloró, hermana, porque sentía que ya no aguantaban más y dijo, Señor, yo no tengo culpa de esto, no sé qué es lo que está pasando. Por favor, ten misericordia. Posiblemente le dijo, ¿sabes qué, Dios? Si tú existes, por favor, sálvame de la muerte. Yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces usted ha sentido un peligro en su vida? ¿Cuántas veces usted ha sentido que su casa está en peligro, como Jocabed, que sintió que su casa estaba en peligro, su descendencia estaba en peligro y tuvo que proteger a ese hijo como fuera, lo mantuvo 3 meses escondido en su casa, arriesgándose a que la matasen a ella con su hijo, porque estaba desobedeciendo al faraón. Pero ella, hermana, confió. ¿Cómo haría para mantener a ese niño sin llorar? No me pregunte, solo Dios sabrá qué era lo que tenía, qué es lo que hacía, las estrategias, todo. Por eso el clamar y el gemir te lleva a obtener las estrategias. Nadie que no ora y que no gime delante del Señor puede vivir sin revelación. Siempre Dios se glorifica en la revelación. Solo aquellos que viven en oración, hermana, y en clamor son los que se les revelan las verdaderas cosas del cielo. Usted no puede seguir de la misma manera. No puede empezar este año de la misma manera, diciendo, no, Señor, yo te amo, yo te creo, sí, pero ¿qué estás haciendo por esa palabra que estás diciendo? Estás gimiendo, estás declarando, estás actuando como loca, estás ungiendo las paredes, estás poniendo versículos nuevos en las paredes, estás declarando sobre las ventanas, sobre las puertas, ¿qué estás haciendo por tu casa? ¿Qué estás haciendo por tus hijos? ¿Qué es lo que tú como hija estás haciendo por tu madre, por tu padre? Porque nosotros tenemos la responsabilidad, aunque ellos, aunque usted, aunque como le digo, aunque ellos no hayan conocido al Señor, sino usted primero, ese es el deber suyo, orar por ellos, por su incredulidad, por ese velo de oscuridad, por ese velo que no los deja ver. Así como estaba Agar aquí, no miraba la fuente que estaba enfrente y tuvo que el Señor ir a intervenir a través de un clamor de un hijo. ¿Y qué fue lo que encontró Agar cuando le quitaron el velo de sus ojos? La fuente de agua. Y eso es lo que ella ocupaba para saciar esa sed que tenía él y su hijo. ¿Y qué más pasaría ahí? No lo sabemos, pero cuando lleguemos al cielo lo vamos a saber porque allá lo vamos a encontrar a Ismael y nos va a contar qué fue lo que pasó. Usted no sabe los secretos que todavía la Biblia nos guarda y que solo en revelación, aún en clamor, podemos nosotros obtener, porque Dios se le revela a aquellos que le buscan. Y este es el mensaje que yo tengo para el día de hoy. Espero que usted le haya entendido y espero que la palabra del Señor haya quedado sembrada y que hoy no sea, ay, qué bonita estuvo la enseñanza. No, sea una enseñanza que quede guardada y que si usted le escuchó, el Espíritu Santo la renarcuya para que usted separa la brecha en este tiempo y para que usted sepa que esta palabra que se ha dado hoy de una madre y de un hijo intercediendo para que aún su madre alcanzara misericordia, porque al darle el Señor el privilegio a Ismael de poder escuchar la voz de él, el Señor baja y habla con la madre. Esto es tener un encuentro, que nuestros padres tengan un encuentro con el Dios vivo y decirle, ¿qué tenés?
¿Por qué temes? Le dice la condición. ¿Por qué tenés temor? Imagine qué lindo. Y la confronta el Señor en ese momento. Y cuando la confronta, vemos que esta mujer, ¿verdad? Entra a una dimensión donde sus ojos, mire, le quitaron lo que no miraba. Y le dice al Señor, pues ahí está la fuente, pues mira, casi te caes adentro y no la miras, pues por estar con temores y por estar diciendo que tu hijo va a morir. Porque esas fueron las situaciones o las cosas que ella pudo percibir, que su hijo iba a morir en ese lugar. Y ¿sabe qué? Algo que me sorprende más a mí, que dice la palabra del Señor, que él habitó en esos desiertos, o sea que la vida de él no fue fácil.